SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el modelo de negocio de la mentira. Fox News Alert. Fox News paga 787,5 millones de dólares por la mentira electoral, por haber difundido que las elecciones habían sido robadas a Donald Trump, por haber mentido sobre la manipulación de las máquinas de recuento de votos. Paga 787,5 millones, ojo, no en una sentencia, sino en un acuerdo comercial. El acuerdo comercial por difamación probablemente más alto de la historia. La historia acaba de terminar así. Acaba de terminar con un acuerdo por el que Fox paga por mentir, reconociendo que ha mentido. Y reconociendo también que gana miles de millones y que puede, por tanto, permitirse extender cheques por mentir. 787,5 millones es el precio por difundir lo que pasaba justo después de las elecciones americanas. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United CNN States. daba la victoria a Biden. Joseph Robinette Biden. NBC daba la victoria a Biden. CBS daba la victoria a Biden. And its 20 electoral votes. And that means we can we have an announcement to make. Joe Biden is president-elect. Y Fox News también daba la victoria a Biden. Y cuando Fox News anunciaba que Biden había ganado, la audiencia empezaba a marcharse de Fox News. Fox, el canal conservador por excelencia, decía: las elecciones las ha ganado el candidato progresista. Y como veía su audiencia caer y caer y caer, hacía espacio a Donald Trump y empezaba a difundir el bulo de Trump. Like California, the same person votes many times. You probably heard about that. They always like to say, que muchas personas habían votado varias veces en estados como California y que se habían robado las elecciones con algoritmos de la compañía que recontaba votos. Esa compañía se llama Dominion Software. Es la segunda compañía de recuento de votos en Estados Unidos. Fox News empezaba a difundir aquello, sabiendo que lo que difundía era mentira, porque esa empresa ha llevado a Fox a los tribunales, ha obtenido los correos electrónicos de Fox y los mensajes de sus presentadores. Y esos correos y esos mensajes demostraban que lo que se estaba diciendo en público no era lo que se creía en privado. Carlson Tucker, uno de los hombres estrella de Fox News, decía en correos internos que la teoría del robo de las elecciones era, les voy a leer literalmente, una mierda tramada por demagogos sin escrúpulos. Y sin embargo, daba pábulo a esa mierda tramada por demagogos sin escrúpulos en sus espacios informativos. Y hablaba de locos conspiradores en privado. Sin embargo, en antena decía esto. What Powell was describing would amount to the single greatest crime in American history. Que se estaba presenciando el mayor delito de la historia de América, que se habían robado votos y se estaba robando la democracia. Y entrevistaba esa cadena a quienes se describía en estos correos como gente que esnifa cocaína, fuma marihuana y se pincha heroína si es capaz de defender literalmente cosas como esta. Sydney, we talked about the Dominion software. I know that there were Sydney, hemos hablado de Dominion Software y de sus irregularidades. The computer glitches could not and should not have happened at all. Irregularidades es una forma suave de decirlo. Hay un fraude, decía esa persona a la que los presentadores escuchaban y daban minutos y minutos de antena, pero a la que calificaban como fumadora de marihuana, esnifadora de cocaína y adicta a la heroína. Esto era lo que estaba pasando de puertas adentro. Pero de puertas afuera, Fox acusaba a eso, Dominion Software. Y todo esto se llevó a antena culpando a la compañía que recuenta votos en 28
de los 50 estados de Estados Unidos. Y esa compañía era acusada por Fox News, seguro que le suena, de tener vínculos con Venezuela, de pertenecer al gobierno de Maduro y de Chávez, de haber sido un objeto del robo de los bolivarianos. Esto es lo que se estaba diciendo. Así que Dominion Software presenta una demanda, así que se cita a declarar al presidente de Fox, a los presentadores de Fox, a los ejecutivos de Fox. Y Fox, para evitar esto, acaba de extender un cheque de $787 millones. Intenta poner fin a ese juicio, admitiendo que mintió, sí, pero sin emitir disculpas, porque esa admisión se hace solo en el papel del acuerdo. No hay ni siquiera necesidad de disculpa pública. Hoy, el abogado de Dominion decía, la verdad importa. The truth matters. Lies have consequences. Over 2 years ago, las mentiras tienen consecuencias. Hace 2 años, un torrente de mentiras barrió a Dominion. Y a todos los responsables de las elecciones en Estados Unidos. Con un universo alternativo de teorías de la conspiración que han dañado a Dominion. Hoy, acuerdo de $787 millones que representa la rendición de cuentas. Las mentiras tienen consecuencias. Fox no habla de derrota, pero es el acuerdo comercial más caro que ha habido en materia de difamación. Esto no es libertad de expresión, de difamación en la historia de Estados Unidos. Fox no habla de derrota, pero Dominion sí habla de victoria. For us at Dominion, this has always been about getting the truth out and holding the 8 different entities that have defamed us to account. Este es su consejero delegado y dice lo que se buscaba era sacar a la luz la verdad y esto se ha hecho. Y eso se conoce y se sabe ya con Fox Corporation y con Fox News. Se ha demostrado y quedado claro que mintieron y que sabían que mintieron, que muchos empleados han experimentado el juego de la mentira y han causado traumas. Así que ahora mismo lo que tenemos es el acuerdo extrajudicial, porque aquí no hay condenas, solo hay acuerdo comercial, y esto es lo que entra en el sospechoso y alucinante mundo de la economía, un acuerdo extrajudicial que parece decir que si tienes capacidad para extender cheques lo suficientemente grandes, puedes tener un modelo de negocio basado en mentir, que no importa mentir si eres capaz de pagar y compensar a quien has difamado. Era el juicio por difamación más caro de la historia, se acaba de convertir en el acuerdo por mentir, por difamar, más alto de la historia. Washington, Sara Canals, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Y en términos jurídicos y sobre todo económicos, ¿qué se pacta? ¿Qué es exactamente lo que hay sobre el papel? ¿En qué consiste el acuerdo? Bueno, el acuerdo consiste en que la cadena deberá pagar estos $787 millones a Dominion para evitar este juicio. Se trata de una suma importante porque, por un lado, equivale aproximadamente a la mitad de la cantidad que había exigido Dominion, $1.600 millones, y para la empresa es una suma que equivale a 10 veces su volumen de negocio. Es cierto que el acuerdo ha decepcionado a muchos que aspiraban a ver a Fox rendir cuentas ante la justicia. Tenemos a los más críticos, por ejemplo, diciendo que Dominion ha sido comprada o que esta cantidad se queda corta teniendo en cuenta el impacto de la difusión de los bulos. Sin embargo, se trata, como contabais, del mayor acuerdo de difamación que se ha visto jamás en Estados Unidos. Aquí, de hecho, este tipo de demandas se suelen resolver antes de llegar a juicio. Así que deja entrever también el esfuerzo que Fox ha hecho para evitar a toda costa un proceso que habría dañado aún más su reputación y credibilidad y donde habríamos podido ver en el estrado a presentadores estrella o al propio Rupert Murdoch. Sara, no hay necesidad de disculpas, no hay necesidad de admisión de culpa por parte de Fox News, ¿no? Exacto. Más allá de lo económico, el acuerdo no obliga a Fox a pedir perdón, a disculparse públicamente, ya sea a través de un comunicado o en antena, y eso es algo que también
ha dejado a muchos con un mal sabor de boca. Pero es significativo el comunicado que Fox publicó tras el acuerdo porque dice lo siguiente: reconocemos las decisiones del tribunal que declaran falsas ciertas afirmaciones sobre Dominion. Y es que a finales de marzo, el juez que decidió llevar este caso a juicio destacó en su sentencia que estaba claro como el agua que ninguna de las acusaciones que Fox hizo sobre Dominion en antena eran ciertas. Y dijo también que aunque no se puede atribuir directamente a las declaraciones de Fox, cabe destacar que algunos estadounidenses siguen creyendo hoy en día que las pasadas elecciones fueron amañadas. O sea, reconocemos que mentimos, básicamente, ¿no? Así es. Y ahora Fox queda fuera de la demanda, pero no de todas las demandas y no todo queda fuera, ¿no? Porque hay otros canales y otras empresas que van a apuntarse a estas demandas, a estos juicios por las teorías de la conspiración, ¿no? Exacto. Los problemas de Fox no terminan con este acuerdo. La cadena tiene varios frentes judiciales abiertos. El más relevante es una demanda por difamación que interpuso hace unos meses otra empresa de votos electrónicos, Smartmatic, y que les exige $2.700 millones. Y de hecho, tanto el comunicado de Fox, que acabamos de leer parcialmente, como todo lo que ha revelado la investigación previa al juicio, los mensajes de los presentadores criticando a las teorías trumpistas y luego en directo dándoles voz, se utilizan en este caso. De hecho, tras el acuerdo de esta semana, Smartmatic emitió un comunicado diciendo que Dominion ha expuesto algunas de las malas conductas de Fox y el daño que ha hecho su campaña de desinformación, y nosotros expondremos el resto, dijeron. Y luego, a raíz de todo este caso, también hemos visto otras demandas, como por ejemplo la de una exproductora del canal de Fox, que ha denunciado a la cadena porque asegura haber recibido presiones para que no testificara en este caso. Y por último, también las cosas no acaban aquí para Dominion. Hay demandas, ha interpuesto demandas a otras cadenas ultraderechistas como Newsmax o contra personalidades afines a Donald Trump, como por ejemplo su abogado Rudy Giuliani. Pues Sara Canals, Washington, gracias y un abrazo. Otro para vosotros. Ahora mismo lo que tenemos es esto. Tenemos muchas cuestiones judiciales, pero hay una cuestión económica fundamental. Hay una cuestión capital en todo esto. Dominion admite que lo que se ha hecho es falso. Fox admite que lo que ha dicho es falso. Pero pagando 787 millones, Fox News evita más problemas. Y Fox News, sobre todo, ingresa miles de millones. Esto es mucho, muchísimo dinero para quien lo recibe. Pero esto es una gota en el mar para quien lo paga. Y plantea una pregunta económica, y es si 1.600 millones eran dinero suficiente, 800 millones es exactamente la mitad. Si es rentable mentir. Si se puede uno permitir construir un modelo de negocio sobre la mentira. Si sale demasiado barato mentir. La locura del golpe de Estado ha costado solo esto. Solo 787 millones. Y esa locura del golpe de Estado incluía entrevistas, comentarios y puestas en escena como estas. Sitting at the outset of this broadcast, I said that this is the culmination of what has been over a 4-year effort to overthrow this Era president. Ludovs diciendo, este es un esfuerzo de 4 años para derribar a Donald Trump. But then, to overthrow his presidency, this looks like the effort to carry out an end game in the effort against him. Do you concur? Oh, absolutely, and it's been organized and conducted with the help of Silicon Valley people, the big tech companies, the social media companies, and even the media companies. ¿Es el fin de un golpe de Estado?, se preguntaba. Por supuesto, y lo han llevado a cabo los otros medios, los que contaban la verdad, y Silicon Valley, las compañías de redes sociales que pusieron cierto coto a todo esto. Esto es lo que se está haciendo y esto es lo que se está presentando, después de haber presentado a quien acaban de escuchar como la gran heroína del pueblo americano. There's never been a more critical time. Fox News Media brings America together. America is watching. News and fearless debate. We're invested in you. From Wall Street to Así que esta sintonía hoy deja esa pregunta. Fox News Media, America's news and much more. José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier. Acuerdo extrajudicial. ¿Esto qué significa? ¿Significa que no hay culpables? No, al contrario. El acuerdo extrajudicial nace previamente de una declaración de culpabilidad. Es decir, si no hubiera existido declaración de culpabilidad, pues la Fox no hubiera tenido nada que pagar. Ajá. Y por tanto, esto pasa mucho también con las indemnizaciones en asuntos penales, por ejemplo, atropellos, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una condena a una persona, a una compañía de seguros, y puede haber un acuerdo extrajudicial o judicial diciendo, bueno, pues por razones obvias, por rapidez, por lo que sea, son múltiples. Yo, en vez de reclamar 100.000, pues me conformo con 80. Segunda cuestión. ¿Esto qué significa en términos de presente? Le voy a preguntar implicaciones enseguida, pero en términos de presente esto significa que mientras Fox tenga chequera suficiente, Fox puede pagar estas indemnizaciones y tiene un modelo de negocio viable, que es mentir y pagar por la mentira. Efectivamente, y eso, claro, tendría que valorarse para dar otro paso, que ya se ha dado, vamos, por lo que yo he oído, no me he metido de lleno en eso, en algunas cuentas de Twitter, etcétera, que se cierran. Bueno, pues había que pensar en el cierre del medio de comunicación que sistemáticamente utiliza la mentira como fuente de su información. Eso es lo que le iba a preguntar. Tercera clave, clave de futuro. ¿La reincidencia en todo esto puede tener consecuencias? ¿Puede haber decisiones judiciales que lleguen a ese extremo que usted menciona? Hombre, pues efectivamente, yo no tendría ningún inconveniente en que ante la insistencia en la mentira o la práctica, la utilización de la mentira como modus operandi de ese medio de comunicación, debería, y creo que el reglamento de la Unión Europea apunta hacia la posibilidad del cierre de medios. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Y esto cómo se extrapola aquí? Aquí tenemos esta posibilidad de llegar a este mismo tipo de acuerdos extrajudiciales. ¿Podemos tener el mismo problema aquí que tienen en Estados Unidos o aquí la legislación puede virar? Bueno, aquí la legislación respecto de la mentira, la mentira política realmente en nuestro país es prácticamente impune, porque se están diciendo verdaderas barbaridades, ya no digo cosas falsas o moduladas para dar la sensación de veracidad, pero realmente ha habido pocas condenas y no se demuestra que con eso se está causando un perjuicio individual o colectivo, es decir, a una persona o a un partido o una organización. Pero claro, mientras eso no se produce, realmente pues no tenemos más que todas las mañanas, los que tenemos esa manía de entrar en los medios, vemos noticias absolutamente falsas y esto pues puede irse a los tribunales, pero los tribunales, por lo menos hasta ahora, la jurisprudencia yo creo que confunde la libertad de expresión con la veracidad. Pues magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, un placer como siempre escucharle aquí en la SER. Un abrazo. Muchas gracias, Javier, un abrazo. La pregunta después de todo esto sigue en el aire y es... There's never been a more critical time. Fox News Media brings America together. Sí, efectivamente, nunca ha habido un momento más crítico para testar si hay un modelo de negocio en mentir. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.